Bueno, finalmente llegó el turno de mi charla. Previo a eso voy a presentarme. Yo soy Flores Trivino Matías Gastón. Soy astrónomo, graduado en la Universidad Nacional de San Juan y actualmente me encuentro realizando una beca postdoctoral otorgada por el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de aquí de la Argentina. Así que bueno, ahora ya me presenté, así que comenzamos con la charla. Espero que la disfruten. Bien, entonces para dar comienzo a mi charla, la cual se titula Actividad estelar en estrellas FGK de secuencia principal, primero es necesario tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿sí? Así logran, les queda más claro el concepto de actividad, o esa por lo menos es la intención. Así que comenzamos entonces repasando ¿sí? cómo es el nacimiento de una estrella. Sabemos que las estrellas nacen ¿sí? a partir de la contracción gravitatoria de una gran nube de gas y de polvo, ¿sí? Esto puede dar lugar si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo se tiene una determinada masa, se alcanza una determinada temperatura y densidad, puede dar lugar a reacciones termonucleares, ¿sí? En este caso la reacción termonuclear consiste en transformar núcleos de hidrógeno, ¿sí? que están aquí en la nube, en núcleos de helio. Durante este proceso se libera energía, ¿sí? la cual produce una presión de radiación que afortunadamente se opone a la contracción producida por la gravedad, ¿sí? En este gráfico pueden ver la presión de radiación que empuja hacia afuera, mientras que la gravedad empuja hacia adentro, que serían las flechas de color celeste, ¿sí? Entonces uno dice que una estrella se ha formado cuando existe un equilibrio entre estas dos fuerzas, es decir, que ha alcanzado el equilibrio hidrostático. A un nivel muy básico uno podría llegar digamos, describir este fenómeno del equilibrio hidrostático a partir de las ecuaciones newtonianas del equilibrio hidrostático, ¿sí? las cuales tienen en cuenta la variación de la presión en función del radio y la variación de la masa en función del radio. Estamos hablando del radio, ¿sí? y de la masa del radio y de la presión de la estrella, ¿sí? Esas son las ecuaciones que describen el equilibrio hidrostático. Luego este equilibrio, ¿sí? que existe entre la presión de radiación y la gravedad se va a ir alterando, ¿sí? a lo largo del paso del tiempo, es decir, que a medida que la estrella va evolucionando, este equilibrio se va a ir alterando, lo cual le va a permitir a la estrella evolucionar y luego vendrá su muerte, ¿sí? de acuerdo a la masa inicial que esta estrella tenga, va a ser cómo va a morir la estrella. Pero bueno, ese es el escenario básico, digamos, en el cual se considera cómo se origina una estrella y cómo va evolucionando a medida que este equilibrio hidrostático se va alterando. Aquí en la imagen de la derecha pueden ver la nebulosa de la Tarántula, ¿sí? o también conocida como 30 Dorados. Es una región de formación estelar muy activa que se encuentra en la gran nube de Magallanes, ¿sí? Es decir, que aquí dentro se están formando miles y miles de estrellas. La verdad que es hermoso la nebulosa. Bueno, entonces ahora pasemos a la clasificación de las estrellas, ¿sí? Las estrellas pueden clasificarse por su color, es decir, por su temperatura superficial, por su espectro, es decir, una clasificación espectral, y por su luminosidad. Entiéndase por espectro a la distribución o a la radiación electromagnética, ¿sí? emitida o absorbida por una sustancia. Esta energía puede ser visible o no, ¿sí? No todos emiten en el visible. Por otro lado, la clasificación por temperatura fue creada por Morgan y Johnson en 1950 y consistía en medir mediante un espectrofotómetro la intensidad de la radiación en determinadas longitudes de onda. Respecto a la clasificación espectral, fue iniciada por Henry Draper, ¿sí? en 1871, sin embargo no pudo terminar con su trabajo y luego de su muerte su esposa donó dinero a la Universidad de Harvard, y ahí fue cuando Edward Pickering y un conjunto de colaboradoras, a partir de un trabajo arduo que duró varios años, lograron clasificar más de 225.000 estrellas y que están publicadas en el catálogo de Henry Draper, ¿sí? Aquí abajo yo les muestro dos espectros
¿sí? Pueden ver el azul y el verde. En realidad son espectros promedios de dos estrellas que forman un sistema binario. Este sistema binario se llama Zeta Reticuli y bueno, es el objeto que estoy estudiando actualmente. Ya hemos mandado el trabajo a la revista y estamos esperando el reporte del referí. Esto se los muestro a modo ilustrativo para que vean de qué se trata un espectro, ¿sí? Estas son las líneas de absorción. Como ven, los espectros superpuestos uno puede advertir que son muy parecidos, y esto es porque justamente las estrellas forman un sistema binario y a su vez son estrellas muy parecidas entre sí, ¿sí? Y eso queda reflejado en el espectro de ambas estrellas. Bien, entonces la clasificación está creada por Edward Pickering y las colaboradoras, se denominó secuencia de Harvard, que es la que se utiliza actualmente, a la cual se le han agregado otros tipos espectrales. Sí, básicamente consisten los tipos espectrales iniciales eran O, B, A, F, G, K y M, es decir, vamos de tipos espectrales de estrellas más calientes a más frías. Se han agregado incluso tipos espectrales adicionales, como por ejemplo el tipo espectral L y T, que corresponde a las estrellas enanas frías y enanas marrones respectivamente, mientras que las Wolf-Rayet, que serían las W, son estrellas O con líneas de emisión. A su vez, cada clase espectral se subdivide en 10 subtipos, ¿sí? De 0 a 9, es decir que uno tiene O1, 2, 3 o 4 así, y variando en temperatura también, de más caliente una O1 a una O5, por ejemplo, que es más fría que una O1, ¿sí? Otra cosa que cabe destacar es que cada clase espectral tiene un espectro único, ¿sí? Uno no puede confundir un espectro con otra, ya que este tiene características que lo diferencian muy claramente. Entonces aquí yo les muestro justamente los espectros correspondientes a cada uno de estos tipos espectrales. ¿Sí? Acá pueden ver que no son parecidos, o sea, hay similitudes, pero uno los puede diferenciar, y se diferencian justamente de acuerdo a la intensidad de las líneas que aparecen, a la cantidad de líneas, así las líneas se vuelven más anchas o más angostas a medida que yo me voy a tipos espectrales más tardíos o más tempranos, ¿sí? Aquí en la tabla de la derecha les muestro los tipos espectrales con el color, ¿sí? Podemos ver que la temperatura, como les dije, yendo del rojo hacia el azul, es decir, que las estrellas rojas son más frías, mientras que las azules son más calientes, como las tipos espectrales O. Y aquí pongo una breve descripción, es decir, en este caso he colocado las líneas más intensas que aparecen en cada tipo espectral, ¿sí? Ahí van a poder ver los distintos elementos químicos y cómo van variando la intensidad de la línea en cada tipo espectral. No obstante, las estrellas que poseían tipo espectral o temperatura similar mostraban características diferentes en sus espectros. Esto fue notado por el astrónomo Ernst Herpers, ¿sí? Que él notó que en las estrellas rojas, es decir, las estrellas frías, por aproximadamente una temperatura de 3500 grados Kelvin, habían algunas muy brillantes y otras que eran poco brillantes o poco luminosas, ¿sí? Él diferenció a estas estrellas en gigantes y enanas. Posteriormente se logró explicar este fenómeno a partir de la expresión que nos da la luminosidad de una estrella, ¿sí? Que está dada por esta relación 4pi por radio al cuadrado, radio de la estrella, por sigma por temperatura a la cuarta. Es decir, que si uno tiene dos estrellas que tienen temperatura similar, pero que a su vez varían mucho o poco, ¿sí? Pero varían en la luminosidad, es decir, que no tienen la misma luminosidad, uno puede advertir entonces que debido a que todo lo demás es constante, esa diferencia está dada por el radio, ¿sí? Es decir, que una estrella efectivamente o es más grande o más chica que la otra, ¿sí? Eso es lo que da entonces, lo que explica lo que observó Herpers en aquella estrella que poseían tipo espectral similar, pero que a su vez mostraban características diferentes, y que bueno, él las diferenció en gigantes y enanas. Unos años después, Henry Russell, ¿sí? Graficó esta luminosidad intrínseca versus el tipo espectral o temperatura, y notó que la mayoría de las estrellas se ubicaban en una franja diagonal que es conocida como secuencia principal, y ya se las voy a explicar ahora dentro de poquito. Y bueno, aparte a este diagrama que grafica, digamos, uno puede plotear la luminosidad absoluta, ¿sí? o la magnitud absoluta, son cantidades equivalentes, versus el tipo espectral o el color, ¿sí? O la temperatura,
lo cual se conoce como diagrama HR, ¿sí? O diagrama de Hertzsprung-Russell, pero para acotar el nombre, que es bastante largo y complicado de pronunciar, se le denomina diagrama HR. Aquí entonces les muestro el diagrama HR. Se puede notar a simple vista que las estrellas no se distribuyen en forma azarosa o al azar dentro del diagrama, sino que están confinadas en determinadas regiones, ¿sí? En estas regiones, que corresponden a los distintos tipos de luminosidad que yo les señalo aquí en la tabla, las estrellas comparten ciertas características en común, ¿sí? Pero como estas características van a ir variando, la estrella se va a ir moviendo a lo largo de este diagrama, ¿sí? Por lo tanto, uno podría pensar en el diagrama HR, podría pensarlo como una representación gráfica de la evolución estelar, ¿sí? Si uno se ubica en el extremo superior izquierda y se curva hacia el extremo inferior derecho, encuentra la secuencia principal que les mencioné anteriormente. Aquí se encuentra aproximadamente el 90% de las estrellas, es decir, vamos desde esta región, que son estrellas más luminosas, ¿sí? Y más calientes, a estrellas menos luminosas y más frías. Entonces en esta región se concentra el 90% de las estrellas, y esto se debe básicamente a que el equilibrio se mantiene por mucho tiempo, este equilibrio entre la presión de radiación y la gravedad, ¿sí? Y es por eso que la estrella pasa el mayor tiempo dentro de la secuencia principal. Cuando el hidrógeno se agota, ¿sí? Este equilibrio se modifica, ¿sí? Empieza a ganar la gravedad, entonces la estrella se empieza a contraer, luego empieza a experimentar expansión, y bueno, van a devenir una serie de transiciones de la estrella, y por lo tanto ella va a salir de la secuencia principal, migrando hacia la rama de la subgigante y la gigante, y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, eso es una vez que el hidrógeno se agota, y como el hidrógeno se quema a una tasa relativamente constante, eso lleva mucho tiempo. Es decir, tengan en cuenta que la estrella va a pasar el resto de la gran parte de su vida dentro de la secuencia principal. No nos olvidemos entonces que para clasificar, esto es muy importante, para clasificar una estrella de manera correcta, no es solamente necesaria la temperatura, sino también la luminosidad. Y eso se puede ver claramente en este gráfico, ¿sí? Si uno tiene dos estrellas que tienen temperatura similar, supongamos que estas son de tipo espectral M, pero a la vez pueden tener distinta luminosidad, ¿sí? Yo puedo tener dos estrellas de tipo espectral M, sin embargo una está dentro de la secuencia principal y otra puede estar dentro de la rama de las gigantes, ¿sí? Entonces esto deja en claro que evidentemente para poder clasificar una estrella correctamente no solamente es necesaria la temperatura, sino que también su luminosidad. Bien, entonces ¿por qué es importante el estudio de la actividad estelar en estos tipos espectrales? Los tipos espectrales que forman parte del título de mi charla son los tipos espectrales FGK. Bien, para responder a esa pregunta, primero es necesario conocer o saber en detalle de qué se trata la actividad estelar. Entonces, hacia allí vamos. La actividad estelar, los estudios de actividad estelar, mejor dicho, comenzaron a principios del siglo XIX y fueron impulsados a partir de los primeros estudios realizados en el Sol, que comenzaron allá por el 1611. Las contribuciones fueron realizadas por Johannes Goldmith, Galileo Galilei, Thomas Harriot y Christopher Schneider, y posteriormente por Henry Schweb, que en 1843 notó un comportamiento cíclico de las manchas solares. ¿Sí? Aquí en el gráfico podemos ver en el eje Y sería el número de manchas, ¿sí? Mientras que en el eje X tenemos el tiempo. Entonces lo que él notó es que el ciclo que presentaban las manchas, por ejemplo de máximo a máximo, era de 11 años. Eso es lo que se conoce actualmente como el ciclo solar. Bien, pero ¿qué pasaba? O sea, las manchas solares no eran el único fenómeno que se observaba en la superficie o en la atmósfera solar. También se observaban otros fenómenos como las Pleiades y las fulguraciones, y eso es lo que se engloba dentro de la actividad estelar, ¿sí? O solar, en el caso de si estamos hablando del Sol. A su vez, estas manchas, Pleiades y fulguraciones son consecuencia de los campos magnéticos, ¿sí? Los campos magnéticos
se originan en los interiores estelares y emergen en forma de arcos toroidales de flujo, ¿sí? E impactando o influyendo sobre las distintas capas de la atmósfera de la estrella, dando lugar a estos fenómenos, que son los que nosotros denominamos actividad solar o estelar. A su vez, esos campos magnéticos son creados por un proceso o un mecanismo llamado omega alfa, que es el dínamo omega alfa, creado por Parker en 1955. Sí, ese es un trabajo de cabecilla para los que modelan o hacen modelos de dínamo, y bueno, ha sido un trabajo que tiene muchísimas citas. Este propone básicamente una interacción entre la rotación diferencial, que no es otra cosa más que la diferencia que hay entre la velocidad de rotación del Sol en el ecuador con la velocidad que tiene en el ecuador, aquí, con la que tiene en los polos. Es simplemente hacer la diferencia. Y la convección, es decir, una interacción entre la rotación diferencial y la convección. Aquí en la imagen podemos ver en el panel izquierdo al Sol en luz blanca, ¿sí? Pueden observarse las manchas solares, mientras que en la imagen de la derecha podemos ver una imagen del Sol que ha sido obtenida a partir de un filtro centrado en la banda K del calcio 2, por eso es que se ve distinto. Se pueden ver regiones brillantes acompañando a las manchas, se ve chiquito pero se alcanza a ver, y bueno, esa es justamente una de las características de las Pleiades, que acompañan a las manchas, y son regiones brillantes que acompañan a las manchas oscuras que están sobre la superficie del Sol. Bien, entonces, ¿cómo se puede medir la actividad estelar? En 1959, Layton notó que la emisión en los centros de la línea H y K del calcio 2 es mucho mayor en las zonas con alto flujo magnético. Y esto fue el punto de partida, porque ¿qué nos estaba indicando esto? Nos estaba indicando que las líneas del calcio eran sensibles a la presencia de campos magnéticos. Entonces la idea era utilizarlas justamente como indicador de una medida de qué tan intensos son los campos magnéticos, no solo en el Sol, sino también en otras estrellas. Entonces fue Olin Wilson que en 1966 comenzó con las observaciones sistemáticas de un conjunto de 91 estrellas de tipo solar. Cuando digo tipo solar, que tienen propiedades muy parecidas, como por ejemplo temperatura, gravedad, ¿sí? Y composición. Él monitoreó esas 91 estrellas y a lo largo de 12 años, después de 12 años, pudo publicar su trabajo justamente del monitoreo de actividad a largo plazo de estos objetos. Las observaciones las realizó en el observatorio de Mount Wilson, donde después surgieron muchos otros proyectos con observaciones provenientes del mismo observatorio. Posteriormente vino la construcción del índice Mount-Wilson. Esto es una medida estándar para la intensidad de los campos magnéticos y fue construido por Vaughan y colaboradores en 1978. La expresión que nos da el índice Mount-Wilson es esta que ven aquí a la derecha, donde n sub h y n sub k es el número de cuentas o el flujo, ¿sí?, del eje Y asociado a los centros de las líneas H y K respectivamente, dividido el número de cuentas o flujo asociado al continuo cercano a ambos lados de cada una de las líneas, ¿sí? Mientras que alfa es una constante instrumental. No olvidemos que, bueno, este índice Mount-Wilson es una medida estándar de actividad estelar, justamente porque no necesita la calibración en flujo de los espectros, lo cual suele ser una tarea bastante dificultosa. Es por eso que ha sido ampliamente usado en la literatura y se sigue utilizando. Aquí les muestro qué es lo que uno está midiendo con este índice de actividad. Es decir, estamos midiendo actividad en la región de la cromósfera, es decir, la atmósfera solar se puede dividir en tres partes, ¿sí? Por un lado, la fotósfera, la cromósfera y la corona, y con este índice lo que estamos haciendo es medir la actividad a nivel cromosférico, ¿sí? Es un indicador de actividad cromosférico. No obstante, existen otros indicadores de actividad, no solo cromosféricos, sino también fotosféricos y coronales, como por ejemplo, para el caso de la corona se puede utilizar la emisión en rayos X. Incluso se han encontrado trabajos donde se encuentra un ciclo de actividad en la cromósfera y este se replica en la corona a partir del estudio de rayos X. No quiero dejar de mencionar, que justo se me pasó la diapositiva, que las líneas H y K del calcio 2 están centradas en estas longitudes de onda, ¿sí? A lo largo del espectro, las líneas del calcio, la línea del calcio H y K se encuentran a estas longitudes de onda, ¿sí? Bien.
Un trabajo que no puede dejar de mencionarse es el de Baliunas y colaboradores de 1998. Este fue un resultado muy interesante y que ha sido muy citado, incluso hasta en la actualidad, en todos los papers, en la mayoría de los papers, de actividad. Este trabajo siempre es citado junto con el de Olin Wilson, ya que ellos fueron los pioneros en realizar este tipo de estudios. Lo que ellos encontraron fue, a partir de una muestra de 111 estrellas, bien estudiadas, monitoreadas por un largo periodo de tiempo, encontraron que el 60% de los objetos de la muestra presentaban niveles de actividad intermedios, ¿sí? con un comportamiento cíclico similar al del Sol, con unas periodicidades que iban de 2,5 a 30 años. Un 25% de los objetos mostraba un nivel de actividad elevado, es decir, 0,35, 0,40 se considera bastante alta la actividad, pero estos no presentaban un comportamiento cíclico, sino más bien una variabilidad errática, ¿sí? Y el 15% restante mostraba niveles de actividad bajos, donde pareciera que las estrellas poseen un nivel de actividad constante. Este trabajo, como les comenté, y el de Olin Wilson fueron el impulso, le dieron el impulso a otros autores para que se animaran a producir trabajo en esta misma área, en el área de la actividad, ya que hay muchos interrogantes que todavía no han sido resueltos. Y bueno, no solamente se trata de trabajos a nivel estadístico, es decir, con una muestra grande de objetos, sino también uno puede analizar la actividad de algún objeto que presente alguna peculiaridad, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué información podemos obtener a partir del estudio de la actividad en estrellas FGK de tipo solar? Uno podría poner al Sol en contexto, ¿sí? Si uno estudia un conjunto de estrellas con características similares al Sol a lo largo de un rango de edades, puede poner al Sol en contexto y, por ejemplo, responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué varía tanto la amplitud de un ciclo a otro en el caso del Sol? ¿Por qué varía tanto la longitud de los ciclos? ¿Qué ocurre con el mínimo de Maunder? Esto que es tan debatido en la literatura. Bueno, les comento que el mínimo de Maunder se cree que fue un periodo entre 1645 y 1715, donde los autores dicen que el Sol, la actividad solar no desapareció, sino que disminuyó drásticamente. Esto es tan importante que incluso algunos autores, y aquí yo abro un paréntesis porque esto está directamente relacionado con los contenidos del curso, tiene un impacto astrobiológico, yo pienso, ¿no? Es tan importante este resultado que se ha vinculado con el clima terrestre, es decir, autores han propuesto que el mínimo de Maunder tuvo un impacto en la Tierra, y esto en base a la correlación que hicieron con los datos, donde encontraron que, por ejemplo, durante este mismo periodo del mínimo de Maunder, en Europa se registró una pequeña edad de hielo entre los siglos XV y XVII, donde se llegó hasta congelar el río Támesis. Dicen que lo que se dice es que la temperatura y los inviernos fueron muy crudos y atípicos. Es por eso que se lleva a pensar de que el mínimo de Maunder la actividad solar tuvo un impacto en la Tierra. No obstante, les remarco que si uno busca en la literatura va a encontrar de todo. Hay autores que siguen defendiendo estas posturas, incluso hay autores que dicen que el mínimo de Maunder nunca existió, sino que se debe a que las mediciones se han realizado de distintas fuentes con distintos instrumentos, y ahí ha surgido el problema. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, permitirían conocer la radiación del Sol temprano, la cual es interesante desde el punto astrobiológico, y no solo temprano, sino también tardío. Si yo estudio un conjunto de estrellas similares al Sol, más viejas que más jóvenes y más viejas, yo puedo llegar a saber o a inferir, o a partir de un estudio de su rotación y de su actividad, comparándola con otras estrellas, qué tan activo era el Sol cuando este era más joven, cómo afectó a la Tierra, y qué tan activo va a ser cuando el Sol envejezca, ¿sí? Porque uno sabe que a medida que la estrella envejece, esta se vuelve más lenta, es decir, su rotación disminuye y por lo tanto su actividad disminuye, porque está directamente relacionado con la rotación. Es decir, que el Sol, a medida que pasen miles y miles de años, va a ser menos activo, y eso va a tener quizás un impacto en la Tierra, ¿sí? O quizás no, eso aún no se sabe. Eso es muy discutido en la literatura realmente. Se podría estudiar el fenómeno de las interacciones estrella-planeta, o SPI.
Hay algunos autores que sostienen, esto también está en debate, como ven en astronomía muchas cosas aún siguen en debate, proponen que aquellas estrellas que tienen planetas masivos y cercanos, como los conocidos como hot Júpiters, ¿sí?, pueden llegar a afectar, como lo hace un sistema estrella-estrella, a su estrella anfitriona, ¿sí?, mediante, pueden ser efectos tidales, es decir, efectos de marea, o mediante fenómenos magnéticos, es decir, por ejemplo, la reconexión entre los campos magnéticos del planeta y de la estrella, ¿sí? Entonces esto es interesante porque el planeta puede producir un aumento en la actividad de la estrella, y esta a su vez producir fulguraciones, que son eventos muy energéticos de corta duración, y por ejemplo limpiarle la atmósfera al planeta o borrarle la atmósfera, ¿sí? Hay trabajos que tratan de ello. Se pueden utilizar para diferenciar las señales estelares de las planetarias, y esto se debe a que la actividad estelar produce una señal medible, ¿sí?, que puede confundirse con la misma señal que produce un planeta, ¿sí? Cuando una estrella tiene un planeta, este planeta produce un corrimiento en las líneas espectrales de la estrella con la cual se puede construir esta curva. Bueno, la actividad estelar, para amagarlos un poco, chicos, darle una mala noticia, produce una señal que imita a esta curva de velocidad radial. Por lo tanto, a los autores que buscan planetas, ¿sí?, o a los buscadores de planetas, les dificulta el trabajo, ya que a veces no pueden distinguir, si bien existen herramientas, a veces no es tan fácil de distinguir si lo que están observando es realmente un planeta o un ciclo de actividad que está imitando aquella señal producida por un planeta de una masa X. Por lo tanto, eso también es importante. Permiten mejorar los distintos modelos de dínamo existentes. Yo les comenté que el modelo más básico es el modelo de Parker de 1955. No obstante, existen otros modelos que han agregado nuevos ingredientes, ya que al parecer el modelo de dínamo es más complejo de lo que se cree. Han agregado una componente adicional que es la circulación meridional. La circulación meridional es un fenómeno que lo que hace es llevar las regiones activas que están decayendo hacia los polos. Entonces así no solo se explica la generación de un campo toroidal a partir de un poloidal, sino que también la generación de un campo poloidal a partir de un campo toroidal, que ese es el problema que actualmente, con el problema que están lidiando la gente que trabaja con este tipo de modelos, que para variar son muy complejos, ¿sí? Entonces, bueno, esas son algunas de las aplicaciones que se le puede dar a estos tipos de estudios. Ya sabiendo eso, disculpen, les puedo comentar sobre mi trabajo. Aquí les muestro dos series temporales de algunos de los objetos que he estudiado. Les muestro estas porque son las más bonitas, es decir, donde se ha logrado un mejor ajuste. En el eje Y tenemos el índice Mohs-Wilson, mientras que en el eje X tenemos el tiempo para los dos casos. En este caso la curva de color negro es un ajuste por mínimos cuadrados, es decir, un ajuste mediante series armónicas, senos y cosenos, en el cual se puede ver que ambas ajustan muy bien. Estas observaciones, junto con las de otros objetos que no los presento aquí por una cuestión de limitar el espacio de la charla, fueron realizadas con el telescopio de 2,15 metros de escaleo, ubicado en San Juan, en Argentina, aquí donde yo trabajo. Y también hemos utilizado el telescopio de 3,6 metros de LESO, que está en La Silla, en Chile, y también hemos obtenido series temporales bonitas para algunos de los objetos. Aquí aclaro que estas observaciones no las realizamos nosotros ni siquiera a partir de un pedido de turno, sino que estas se pueden descargar directamente de la base de datos, simplemente poniendo el nombre del objeto y alguna característica instrumental o lo que ustedes deseen. Menciono también que este objeto que se ve aquí, este de los cuatro, el que más claro se ve, el ciclo de actividad, ya fue publicado y se los voy a comentar más adelante. Antes de comentarles sobre esa estrella, les voy a hablar de otro trabajo que publiqué durante mi doctorado, que es el realizado en HD 17051 o Iota Orology. ¿Sí? Esta es una estrella joven de tipo solar que se encuentra a una distancia de 17 parsec. Posee un planeta a una distancia de 0,92 unidad astronómica y tiene un periodo orbital de 320 días.
Adicionalmente presenta un ciclo de actividad cromosférico que fue detectado por Meckel y Sanforcada de 1,6 años. Este objeto es muy interesante ya que presenta una actividad atípica. ¿Sí? Su registro presenta primero una actividad normal, luego aparece un comportamiento caótico y luego vuelve a retomar su ciclo. En el trabajo de Sanforcada lo que se hizo fue encontrar la réplica de ese ciclo a nivel coronal a partir de observaciones en rayos X. ¿Sí? Entonces este ciclo no solo se detectó en la cromósfera, como yo les comentaba en la imagen que les mostré, la atmósfera solar, sino también en la corona. Es decir, que el ciclo estaba ocurriendo simultáneamente en la cromósfera y en la corona. Y no solo eso, sino que además encontraron que el ciclo decrecía en amplitud y los autores además suponen que este ciclo puede estar modulado por un ciclo de mayor longitud, cercano a los 6 años según sus estimaciones. En base a eso, y teniendo en cuenta que nosotros de casualidad habíamos observado mucho este objeto, ¿sí? Que formaba parte de nuestra planilla de seguimiento, logramos estudiar el mismo ya que contábamos con una gran base de datos, es decir, observaciones del 2002 a 2016, no solo observaciones realizadas en caldeo por nosotros, sino también aquellas disponibles en la web, en la base de datos de HARPS, que en este caso son los triangulitos de color verde, ¿sí? Y bueno, mediante un periodograma, que es esto que vemos aquí, este periodograma véanlo como una herramienta, ¿sí? Que me sirve para encontrar periodos, ¿sí? A partir de una base de datos donde los datos no están X-espaciados y están distribuidos aleatoriamente, es decir, son datos de naturaleza astronómica, ¿sí? Donde bueno, el pico más alto corresponde al periodo más probable, ¿sí? Y la significancia es muy importante ya que me dice qué tan creíble es ese periodo detectado. En este caso encontramos un periodo de 1672 días, es decir, de 4,57 años, y además encontramos que este decrecía en amplitud, al igual que el ciclo corto que encontró Metcalfe y Sanforcada, que eso lo pueden ver aquí. Tenemos un mínimo, la actividad sube, luego varía pero no tanto, luego baja y luego vuelve a subir, es decir que hay una variación importante en la amplitud. El otro objeto que estudiamos fue HD 45184. Esta es una estrella gemela análoga solar, es decir que es muy parecida al Sol, se encuentra a una distancia de 22 parsecs y tiene un disco de 1 a 2 masas terrestres. Esa es la masa que le estima Lawler y colaboradores en 2009. Además es considerada una estrella candidata a albergar planetas. ¿Por qué decimos candidata? Porque el trabajo donde realmente ha salido en la revista publicado aún no lo han sacado, sino que como han dado una advertencia de que esa estrella podría llegar a tener un planeta. Sin embargo, el paper de la detección con los datos, los parámetros orbitales del planeta todavía no ha sido publicado. Bien, en esta estrella entonces encontramos un ciclo de actividad de 5,14 años, es decir, casi la mitad del ciclo solar, de 11 años. Además, vemos que es mucho más claro que el ciclo encontrado en la estrella anterior, ¿sí? Mucho más significativo, este ciclo es mucho más bonito, se comporta mucho mejor y vean el ajuste, es perfecto, no hay nada de qué criticar. De hecho el árbitro lo aprobó bastante sin ningún problema, no tuvimos inconvenientes para publicarlo. No solamente encontramos eso, sino que también encontramos que el ciclo a nivel cromosférico se replicaba en otras líneas, las cuales algunas son conocidas por también responder a la actividad cromosférica, como por ejemplo la línea H-alfa y H-beta del hidrógeno, mientras que encontramos algo llamativo, es decir, encontramos que este ciclo también se replicaba en las líneas del hierro, más precisamente la 4924 y la 5018, que son líneas intensas del hierro, ¿sí? Esto fue llamativo ya que esto no se había encontrado ni siquiera en el Sol ni en ninguna otra estrella. Sin embargo, nosotros aclaramos en este trabajo que ya fue publicado que sería de gran utilidad probar en una muestra mayor, no solamente en un objeto, si realmente estas líneas varían con los ciclos o tienen alguna otra dependencia. Aquí lo que graficamos en el eje Y en función de la fase es el ancho equivalente, que es una medida de la intensidad de la línea, similar a lo que vemos acá arriba con el índice Wilson,
No obstante, en el caso de la línea H-alfa hemos utilizado la kurtosis, y esto se debe a que lo que variaba en el caso de esta línea no era su intensidad como en las otras, ni siquiera ni su tamaño, sino que lo que variaba era su forma, es decir, que lo que variaba era qué tan picuda era o cuadrada era la línea, es decir, la línea presentaba variaciones en la región central, es decir, si era más puntiaguda o más cuadrada. Por eso lo que se utilizó fue la kurtosis H-alfa, que también presenta una variación correlacionada directamente con las otras, ¿sí? Adicionalmente, calculamos el periodograma para quitarnos la duda y corroborar nuestros resultados, es decir, ploteamos en simultáneo la kurtosis H-alfa, el índice Mohs-Wilson, la línea del hierro y la línea H-beta, y vemos que todos los ciclos caen aproximadamente en el mismo tiempo, es decir, en el mismo valor del eje X. En este caso tenemos 1878 días, es decir, que el periodograma claramente muestra que todas las líneas están moduladas por el mismo ciclo, que es de 5,14 años. Finalmente les voy a hablar del trabajo que les mencioné al comienzo de la charla, que es el trabajo que he realizado en el sistema binario Z1 Z2 red. Ya está en revisión ese trabajo, estamos esperando el reporte de manera ansiosa para ver qué sucede con el mismo. Y bueno, este trabajo resultó interesante por dos cosas. Primero, porque los datos sugieren que ambas componentes han nacido a partir de la misma nube molecular, es decir, que no ha sido una captura gravitacional o algún otro fenómeno. Efectivamente, las estrellas parecen haber nacido juntas, por lo tanto uno tiende a pensar, y no es alocado, de que tengan no solo la misma edad y composición química, o sea, eso es lo que se asume si realmente nacieron juntas. Entonces, como el índice de actividad tiene alguna dependencia, no alguna dependencia, tiene una dependencia directa con la edad, la cual está relacionada con la rotación, entonces uno no debería esperar diferencias significativas en los niveles de actividad de cada una de las componentes. No obstante, si uno se concentra en Z1 red, por ejemplo, ve que esta tiene un nivel medio de actividad de 0,25, mientras que las componentes Z2 red tienen un nivel medio de actividad de 0,18, es decir, que hay una diferencia muy grande entre las dos estrellas en lo que concierne a la actividad. Y no solo eso, sino que la componente Z2 red presenta un ciclo de actividad de casi 10 años, es muy similar al del Sol. Actualmente hay algunas posibles explicaciones a este fenómeno de por qué son tan diferentes los niveles de actividad. Sin embargo, ninguno de ellos concuerda con lo que nosotros observamos, ¿sí? Porque no puede haber una diferencia significativa en rotación, porque ya hemos medido y hay otros autores que la han medido y se ven que son muy similares. Además, los espectros no está uno muy ensanchado respecto a la otra, es decir, que no hay una diferencia significativa en la rotación. Podría ser que una de las estrellas esté entrando en un mínimo de Maunder y la otra no, o un estado similar al mínimo de Maunder, porque hablar de mínimo de Maunder sinceramente es complejo en la literatura, y más si lo tienen que tu paper lo recibe o tu trabajo una persona que es muy cerrada en ese sentido, porque es un concepto que se viene usando desde hace muchísimos años y que se discute mucho. Es muy probable que no le guste. Entonces uno lo que trata de hacer es hablar de algo similar al mínimo de Maunder, ¿sí? Y lo justifica. Pero bueno, nada de lo que se ha propuesto hasta ahora logra explicar lo que se observa en este sistema, y bueno, estamos esperando qué es lo que dice el reporte del referido, así que esperemos tener suerte. Bueno, y para finalizar quiero agradecer no solo a los participantes de este hermoso curso, en el cual estoy aprendiendo mucho, y me imagino que ustedes también, y también agradecer a la Asociación Peruana de Astrobiología por permitirme participar en la misma. Y bueno, les dejo una frase de nuestro querido Carl Sagan. Les mando un saludo desde aquí de Argentina, y cualquier cosa estamos en contacto para debatir, intercambiar opiniones. Si tienen alguna duda o algo que no se explicó bien, pueden pedir mi correo y no hay problema en que estemos en contacto. Así que les mando un abrazo desde aquí de Argentina. Chau, chau.